En este video vamos a comentar el concepto de composición de funciones. Si nosotros tenemos dos conjuntos A y B y una función f que va a tomar al conjunto A como su dominio y al conjunto B con su contradominio, con la regla de correspondencia f de x es igual a x más 1, sabemos que esta regla nos permite asociar a todo elemento de A un elemento de B. Si aplicamos esta regla, por ejemplo, el 0 nos queda asociado con el 1 porque 0 más 1 es 1. El 24 nos queda asociado con el 25. El 15 con el 16. El 8 con el 9. Y el 3 con el 4. Hasta aquí nada nuevo respecto a lo que ya sabemos de funciones. Si adicionalmente tenemos un conjunto C y definimos una función g que toma como dominio a b y como contradominio a c, y definimos la regla de correspondencia g de x igual a raíz de x, esto nos permitirá asociar a todo elemento de b un elemento en c. Por ejemplo, el 25 nos queda como 5 porque raíz de 25 es 5. El 4 está asociado con el 2, el 9 con el 3, el 1 con el 1 y finalmente el 4 con el 16 porque la raíz de 16 es 4. Nosotros nos podemos preguntar si para asociar a un elemento de A con un elemento de C necesariamente tenemos que pasar por B, es decir, si necesitamos dos funciones para lograr nuestro propósito de relacionar elementos de A con elementos de C. Nosotros quisiéramos tener una función que pasara directamente de los elementos de A a los elementos de C. ¿Es esto posible? ¿Existe esta función? Bueno, esa función existe y se llama composición de funciones. Es una operación diferente a la suma, resta, multiplicación y división de funciones, como lo veremos más adelante. Y me permite asociar los elementos de A con los elementos de C sin tener que pasar por B. ¿Cómo se define la composición de funciones? Se representa por G composición F. La primera función que aplicamos, como podemos ver en los diagramas de arriba, es la función f. Por eso es que va a la derecha, porque es la primera función que va a actuar sobre los elementos de x. Por lo tanto, se define de esta manera y esto es lo más importante que tenemos que recordar de la composición. ¿Cómo se define? La composición entre g y f se define como g paréntesis f de x. ¿Qué significa esto? Si nosotros recordamos que nuestra función f de x está definida como x más 1 y nuestra función g como raíz de x, vamos a aplicar nuestra definición de composición. F composición f aplicada a x sería g aplicada a f de x, pero f de x estamos diciendo que es x más 1, quiere decir que la g va a actuar sobre x más 1. Pero la g lo que hace es extraer raíz a cualquier elemento de su dominio y obtenemos entonces el resultado final que es raíz de x más 1. Volvemos a repetir el procedimiento. Primero aplicamos la función f. La función f es x más 1 y sobre ella va a actuar ahora la función g. Entonces a x más 1 le aplicamos la función g, que es extraer raíz de todo lo que tenga ahí adentro la función g. Vamos a comprobar si logramos nuestro objetivo. Si hacemos la composición de funciones g composición f aplicada al 0, nos quedaría, según nuestra fórmula, raíz de 0 más 1. Esto nos queda 1, raíz de 1 es 1. Lo cual es cierto según nuestro diagrama, porque nuestro diagrama dice que al 0 se le asocia el 1 en el conjunto B y luego al 1 se le asocia también el 1 en el conjunto C. Si aplicamos nuestra composición al 24,
nos diría que es raíz de 24 más 1, esto es 25, y raíz de 25 es 5. Si se la aplicamos al 15, nos queda raíz de 16, que es 4, aplicada al 8 sería raíz de 9, que es 3, aplicado al 3 sería raíz de 4, que es 2. Como podemos ver, nuestra composición nos ha permitido relacionar los elementos de A con los elementos de C sin tener que pasar por B. En forma automática se hace esta relación. La composición de funciones tiene múltiples aplicaciones en definir nuevas funciones. La suma, resta, multiplicación y división de funciones me permite crear nuevas funciones, pero ninguna de ellas me permite crear funciones como las que puedo crear con la composición. Lo veremos más adelante. Es importante destacar que la composición es una operación no conmutativa, quiere decir que no es lo mismo G composición F que F composición G. Eso lo debemos tener muy presente. Por ejemplo, si hacemos en este caso F composición G, sería F actuando sobre G de X. G de X es raíz de X. Y al actuar la f sobre raíz de x nos quedaría raíz de x más 1 porque la función f dice a todo elemento del dominio súmale 1. Como en este momento mi dominio es raíz de x, pues le sumo un 1 y ese sería el resultado. Si comparamos, son resultados diferentes. No voy a cometer el error de que pensar que la raíz de una suma es la suma de las raíces. Son operaciones completamente diferentes y la composición, insisto, es no conmutativa. En el siguiente video haremos algunos ejemplos de composición de funciones. Hasta entonces.